Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Adrián Castro. Él es asambleísta de la provincia de El Azuay. El día de ayer, luego de más de 2 horas, la Asamblea Nacional hizo un pronunciamiento respecto de la situación que vive el país, la situación de violencia, sobre todo que arrancó en horas de la noche del pasado 8 de enero y que se intensificó el día de ayer en todo el territorio nacional. La Asamblea ha expresado su respaldo a la fuerza pública. Le pudimos escuchar el día de ayer al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, quien enfatizó que este respaldo incluye indultos o amnistías para los policías o militares en los casos que sean necesarios. Doctor Castro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante conocer sobre este debate que se desarrolló el día de ayer en la Asamblea Nacional y además que en estos días estarán también laborando de manera virtual. Bienvenido. Buenos días, Rosana, Gustavo, a todos los amigos de Antena 1, un saludo cordial. Efectivamente, el día de ayer tuvimos una sesión reservada, presencial en la Asamblea Nacional, en donde se tomaron algunas resoluciones muy importantes y sobre todo se emitió un pronunciamiento oficial por parte de la institución en un consenso de 137 asambleístas, porque estábamos ahí todos quienes representamos tanto a las diferentes comisiones cuanto a las bancadas nacionales. De tal manera que, importante me refiero porque dos cosas sobre todo resaltan de ahí. La primera de ellas es la priorización de los proyectos de reforma en la unificación de más de 40 proyectos relacionados con el Código Orgánico Integral Penal que pasarán ahora a ser debatidos por parte de la Asamblea en los próximos días. Además de aquello, el más importante de todos, y por ventaja se pudo considerar una petición que hiciera el suscrito. Como ustedes conocen, desde hace más de una semana he estado pendiente del caso del policía Santiago Olmedo, y el día de ayer fue la audiencia de Santiago Olmedo, el policía que abatió a 2 delincuentes por defender a un adolescente en el año 2021, que fue sentenciado a 13 años de cárcel, y el día de ayer en casación tuvo una sentencia favorable. En virtud de eso, el mensaje que yo les di ayer a los compañeros asambleístas y que en buena hora fue acogido con toda consideración y respeto por parte del presidente de la Asamblea y demás, fue que se indulte, se emita la amnistía en los casos en que los policías desde el día de ayer pues empiecen a jugarse la vida por los ecuatorianos vía el decreto que ha emitido el presidente de la República. Y eso ha sido muy bien recibido por la Policía Nacional, porque hay que quitarles el miedo a los policías. Ellos tienen que hacer este rato un rol, una tarea importante. ¿Y a qué se debe la medida? A que, si bien es cierto, los policías tienen derecho, tienen todo el derecho a usar la fuerza en este momento y cuando ellos quieran, sin embargo, suelen recaer estos procesos en jueces corruptos. Y cuando caen en jueces corruptos estas medidas, lamentablemente los policías son sentenciados a cárcel, a prisión. Y el día de ayer la Asamblea dio un mensaje potente: policía que se juega la vida por los ecuatorianos tendrá amnistía por parte de la Asamblea Nacional. Doctor Castro, entiendo que para llegar a esta decisión hicieron también un análisis profundo e importante de este decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República, en realidad una reforma al primer decreto del estado de excepción que emitió ya el primer mandatario, declarando terroristas a estas 22 organizaciones, pero sobre todo declarando el conflicto interno armado. Respecto de esta decisión del presidente, hay una serie de preocupaciones, sobre todo desde la mirada del derecho internacional y desde la mirada de los derechos humanos. En este contexto se ha advertido que a través de este decreto se le está dando el estatus de combatiente a criminales que no tienen un mando capaz de cumplir el derecho internacional humanitario. Sería importante conocer cuáles son las reflexiones que han hecho ustedes respecto del decreto y lo que se podría venir de aquí en adelante. Estas agrupaciones delictivas denominadas GDO, dicho sea de paso, esta palabra, esta denominación GDO debería eliminarse urgentemente por parte de la policía, porque ahora resulta ser que ellos se presentan como una institución, ¿no?, reconocida. Dicen, somos los GDO. No, son grupos terroristas, y el día de ayer en el decreto se les ha calificado de esa manera, como grupos beligerantes. Y esto lo que significa es que se activan los protocolos internacionales que parten del Convenio de Ginebra, en donde
el Estado ecuatoriano, a través de sus Fuerzas Armadas, lo que va a hacer es tomar el control del país, porque se trata de una guerra interna. Doctrinaria, algunos doctrinarios lo llaman el estado de guerra. Claro que esto no está en la ley, no existe en la ley el estado de guerra, pero así se lo conoce cuando llegamos como país a tocar fondo. Y este momento, miren ustedes cómo los organismos internacionales, no solo los países de la comunidad andina, sino los países del norte, hasta países de Europa, hasta países de Asia, han expresado su apoyo al Ecuador, dispuestos a enviar a sus tropas para poder ayudarnos a defender nuestro territorio de estos grupos terroristas que están atentando contra nosotros y creando este terror en las familias ecuatorianas y en las familias cuencanas, sobre todo, que es lo más grave de todo. Ayer con profunda tristeza veíamos eso en nuestra querida ciudad. Ahora, doctor Castro, sería importante también conocer, usted nos decía que desde la Asamblea Nacional se tomó además la decisión de apresurar algunos temas relacionados con la norma jurídica que puedan incidir de manera importante o contribuir de manera importante en este proceso de combate tanto a la inseguridad, a la delincuencia, pero ojalá también a la impunidad y a la corrupción. Rosana, la primera parte, si me repite, porque se está filtrando un audio de la radio mientras usted habla. Sí, le decía que sería importante, Adrián, que usted nos comente sobre esta agenda legislativa que sobre la cual han tomado la decisión para contribuir al tema del combate al crimen. No hay problema, mi querida Rosana, esa partecita. Bueno, la Asamblea Nacional el día de ayer tomó esta importante decisión de que dentro de los calendarios de las comisiones este momento se dé absoluta prioridad a esas temáticas. Por supuesto, hay muchos sectores de la sociedad que están esperando otras leyes y que hay una presión gigantesca, como por ejemplo la reforma a la Ley Orgánica de Seguridad Social, la reforma a la Ley de Discapacidades. Y usted ve en la Asamblea una cantidad de gente que todos los días está esperando que salgan estas disposiciones, pero este momento tiene que tener la ciudadanía comprensión. La Asamblea va a empezar este momento, más bien dicho, las comisiones van a continuar. En el caso de la nuestra ya estaba trabajando sobre la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para evitar el abuso de las medidas de protección como el habeas corpus, como la acción de protección como tal. Y este momento la Asamblea, al unificar más de 40 proyectos del Código Orgánico Integral Penal, inicia su tratamiento y, entre otras cosas, ya recibir las comparecencias del presidente de la Corte Nacional, de la señora fiscal y de otras entidades para que nos ayuden con sus aportes dentro de la ley y tengamos finalmente una reforma que se acople al momento. Algunas personas decían, este momento hay que tener mucho respeto por los derechos humanos porque pueden haber excesos, pero este momento lo que más necesita el país, perdónenme decirlo así, es reprimir a una serie de inconductas que el día de ayer vimos nosotros. Conductas son más que nada acciones terroríficas que vimos en la televisión, en las redes sociales, cuando gente inescrupulosa no tiene el mínimo reparo en asesinar a una persona en vivo, y ese tipo de cosas no pueden pasar. Así que hay que endurecer sin duda las penas, pero sobre todo hay que blindar el aparato judicial antes, depurarlo, porque es urgente depurar las filas de la función judicial, porque hay jueces y juezas corruptas en muchas partes del país que hacen quedar mal a esta función del Estado, y por supuesto los jueces probos, los jueces que hacen bien su trabajo, están esperando con ansias de que eso ocurra, porque sin duda que la justicia en nuestro país ha dado muestras de que ahora tenemos que como Asamblea, por ejemplo, analizar los indultos y amnistías, porque sabemos que si se cae donde un juez corrupto, un policía que nos defienda, lamentablemente va a irse preso, ¿no? Ahora, Adrián, sería importante también conocer cuáles son los análisis que han hecho ustedes del trabajo legislativo y cómo este se conjugaría con esta propuesta de consulta popular. Ya se ha advertido desde varios sectores de que no necesitaríamos ir a una consulta popular y que más bien el presidente Noboa debería trabajar directamente con la Asamblea Nacional para las reformas que se pretenderían hacer y que incluso algunas de estas ya estarían contempladas y consideradas dentro de los paquetes internos de la agenda legislativa. Bueno, hablemos de dos momentos en el tema de la consulta popular. La primera de ellas, ustedes conocieron mi punto de vista, las primeras preguntas que se presentaron, yo mismo lo dije públicamente, desde mi visión, no solo del derecho, sino además de mi visión constitucional, porque es lo que he estudiado,
Y yo lo dije en su momento, de las primeras preguntas, pues muchas de ellas podían ser ciertamente tratadas por parte de la Asamblea Nacional. De hecho, estoy convencido que a lo mejor la Corte Constitucional va a hacer ese análisis y va a expresarlo de esa manera. Pero en este segundo momento de las preguntas que acaban de ser puestas en conocimiento, más bien dicho, puestas ya a tratamiento de la Corte Constitucional, yo creo que aquellas ya suplen, garantizan y nos dan la certeza a todos los ecuatorianos de que efectivamente son temas que se deben preguntar y son necesarias para el país. Así que en esos dos momentos yo considero que las segundas, Rosana, sí nos van a permitir a los ecuatorianos tener paz, sobre todo, y seguridad una vez que el referéndum pase. Ahí está, no se olviden el tema de los militares que aprobó esta Asamblea Nacional, mi querida Rosana, hace 2 semanas, de la reforma parcial al 158 de la Constitución, que permitirá a los militares entrar a las cárceles, salir a las calles, sin necesidad de estar con decretos de excepción. Eso aprobamos nosotros como Asamblea Nacional para impulsar al país. Por eso, si hay una posición de la Asamblea distinta a las anteriores, 9 leyes aprobadas en tan poco tiempo, Rosana, y el día de hoy se va a aprobar, estoy seguro, otra más en la tarde, en la Asamblea, en el Pleno, la Ley de Eficiencia Energética, que dicho sea de paso, soluciona muchísimos inconvenientes del país en el tema de ese sector, y estoy seguro de que se aprobará con voto mayoritario de la Asamblea. Serían 10 leyes antes de cumplir nuestros primeros 2 meses. Ese es el trabajo y la nueva visión de la Asamblea Nacional. Ahora, Adrián, quizás de manera muy cortita, porque tengo ya que irme a un corte, ¿cuál es la opinión suya respecto de la decisión de la ministra Palencia sobre la cárcel de Cuenca, esa negativa de que la cárcel de Turi sea regional? La cárcel de Cuenca siempre debió ser regional, querida Rosana, eso hemos pedido los cuencanos a gritos. Yo estoy seguro que después de estos incidentes que han ocurrido en el país, el Ecuador va a cambiar, y por supuesto que la visión de las autoridades va a cambiar. Ciudades como Cuenca, mire que con el dolor que veíamos nosotros estas últimas 48 horas, lo que sucedió en Cuenca fue terrible. Se levantó la alfombra y vimos lo que realmente está pasando en nuestra ciudad. Dentro de las ciudades que mayormente sufrieron impactos de ataques estuvo Cuenca. Y eso significa que no todo está pues color de rosa. Y eso significa que el gobierno nacional tiene que también en estos momentos analizar la petición de todas las autoridades que hemos pedido que la cárcel de Turi sea regional y por supuesto impulsar toda medida en ese sentido. De tal manera que mi posición ha sido esa y esperemos que el nuevo Ecuador que nazca a partir de estas gravísimas situaciones que hemos pasado nos inviten finalmente a tener ya en cuenta que esta cárcel, como otras del país, tienen que ser regionales por el bienestar del país, del Ecuador. Bien, muchísimas gracias, doctor Castro. Ha sido el asambleísta de la provincia de El Azuay. Tenemos que hacer un corte, 7:38.